¿Qué tienen en común este autómata de embalaje y la esclusa? Vamos a comprobarlo. Para abrir y cerrar las compuertas de la esclusa es necesario aplicar una fuerza considerable. Concretamente, tienen que producirse movimientos lineales en dos direcciones. En este caso, la hidráulica es el medio más adecuado. La central de mando está lejos de las compuertas de la esclusa. Ello significa que las señales de mando tienen que ser transmitidas a través de un trayecto relativamente largo. Para ello no se utilizan conductos hidráulicos, ya que es preferible recurrir a señales de mando eléctricas, que son transmitidas a través de cables eléctricos. En el caso de este autómata no sería aconsejable utilizar mandos neumáticos para las válvulas, ya que las distancias son demasiado grandes. Porque para que esta complicada máquina funcione es necesario realizar un gran número de operaciones de mando. En consecuencia, también en este caso, fue seleccionada la electricidad como agente de transmisión de señales, simplemente porque es más fácil de manejar. Además, la electricidad es indispensable para que funcionen los sistemas electrónicos de control y regulación y permite conectar la máquina a un sistema de procesamiento de datos. Pero entonces, ¿por qué utilizar la neumática si de todo modo ya se dispone de electricidad? Bueno, porque la neumática utilizada en la parte de accionamiento permite generar de modo mucho más simple los movimientos lineales y además porque con ella se alcanzan velocidades muy altas en los cilindros, con lo que se reduce la duración de los ciclos. En los dos ejemplos hemos podido observar que la energía de los mandos es diferente a la energía utilizada por los elementos de trabajo. Por esta razón, estos sistemas se llaman electroneumáticos y electrohidráulicos, por lo que también son denominados sistemas híbridos. Fijémonos en los esquemas de distribución con diferentes tipos de accionamiento. Aquí vemos el accionamiento manual de una válvula de vías que cumple una función de elemento de maniobra. En el caso de un sistema de accionamiento neumático, existe una clara delimitación entre la parte de la transmisión de las señales, a la izquierda, y la parte de trabajo a la derecha. En la parte neumática de mando se generan y emiten las señales. El actuador es accionado de modo neumático. Tratándose de un sistema electroneumático, las señales son emitidas por elementos eléctricos. En este caso concreto, el procesamiento de las señales no está a cargo de un equipo especial, sino que es llevado a cabo por las conexiones entre los elementos en función de la tarea específica que debe ser ejecutada. La válvula de vías, o para ser más precisos, la electroválvula, ahora es accionada de modo eléctrico. Se sobreentiende que con una parte de mando eléctrica de esta índole también se puede controlar una parte de trabajo que funciona hidráulicamente. Ello significa que se trata de un mando electrohidráulico. Pero fijémonos cómo funcionan estos sistemas en la práctica. Los elementos de la parte de mando están repartidos en toda la instalación. Los elementos encargados de las señales, en este caso los pulsadores, sensores, y electroimanes de los cilindros neumáticos, entregan las señales que son procesadas por el sistema de control de la máquina. Desde ahí son activadas las electroválvulas. En consecuencia, este es el punto de contacto entre la parte eléctrica de control de señales y la parte neumática de trabajo. También en el caso de este ascensor hidráulico es posible apreciar claramente los dos sectores. Los elementos de mando dentro del ascensor y afuera, junto a la puerta, los sensores a lo largo del carril portante del ascensor que indican a qué altura se encuentran y los controles lógicos
conforman la parte eléctrica del mando. La electroválvula es el eslabón que la une con la parte de trabajo constituida por el grupo mecánico, la válvula en su función de elemento de maniobra y el cilindro hidráulico. Estos ejemplos demuestran además por qué son necesarios los sistemas híbridos. Dadas las grandes distancias que existen en el caso de la esclusa, se sobreentiende que los cables eléctricos y la energía de mando eléctrica son mucho más económicos que un sistema de mando hidráulico. En un complejo como este, la instalación de una parte de mando eléctrica no solamente resulta necesaria debido a la gran cantidad de conductos y unidades de mando, más bien hay que recurrir a un mando electrónico, puesto que solamente con él es posible enlazar sensatamente la gran cantidad de señales que tienen que ser procesadas. En consecuencia, aquí apreciamos un ejemplo de un complejo sistema electroneumático. La parte de trabajo del ascensor tiene que ser capaz de desarrollar fuerzas considerables, lo que por supuesto no es necesario en la parte correspondiente al procesamiento de las señales. Por ello también en este caso un sistema híbrido es la solución correcta, la electrohidráulica. Pero una instalación que está dotada de una parte de mando eléctrica también ofrece otra ventaja. Si la máquina de todos modos dispone de corriente eléctrica, resulta muy sencillo y económico dotarla de sistemas de control y aviso como zumbadores, lámparas o similares. Asimismo, también es posible ampliar la parte de trabajo mediante actuadores eléctricos, como por ejemplo motores eléctricos. En sistemas electrohidráulicos, la electricidad también está presente en la parte hidráulica de abastecimiento de energía. La bomba hidráulica de esta instalación funciona con electricidad. La electricidad es algo común y corriente para nosotros. Sin ella la vida moderna sería inconcebible. Empezando por la máquina de café, pasando por el PC o por la lámpara y llegando hasta las fábricas industriales. Nada funciona sin corriente eléctrica. Pero, ¿qué es la corriente eléctrica? Empecemos haciendo unas comparaciones. En la neumática la fuente de energía es el aire. Y en la hidráulica la fuente de energía es el aceite. También en la electricidad hay una fuente de energía, aunque es invisible. Se trata de la corriente eléctrica, o para ser más precisos, de la corriente de electrones. Hay tres términos que todos conocemos y que definen la corriente eléctrica: tensión, intensidad y resistencia. La tensión eléctrica es identificada con la letra V y se mide en voltios. En todos los aparatos eléctricos se indica la tensión que necesita para funcionar. La intensidad es identificada con la letra I y se mide en amperios. El dato correspondiente indica la cantidad de corriente máxima que puede consumir, por ejemplo, un motor. La resistencia, por su parte, es identificada con la letra R y es medida en ohmios. Este valor indica la resistencia que un elemento consumidor, que a la vez es conductor, opone al paso de la corriente. Estas tres magnitudes se influencian recíprocamente, lo que puede ser expresado mediante una fórmula muy simple: V igual a R por I, lo que significa que la tensión es igual a la resistencia multiplicada por la intensidad, o para expresarlo de una manera que corresponde más a la realidad práctica, corriente igual a tensión entre resistencia, porque normalmente la tensión no se modifica. Esta fórmula tiene un nombre, se trata de la ley de Ohm. Fijémonos en el siguiente experimento. Los elementos blancos son los conductos eléctricos. La tensión es de 24 voltios. La pequeña bombilla tiene una resistencia R constante. Podemos constatar que fluye una corriente I de 84 miliamperios.
Si duplicamos la resistencia mediante una segunda bombilla, la fuente de tensión sigue siendo de 24 V. Pero las dos bombillas que consumen corriente y que están conectadas una detrás de la otra provocan una división de la tensión en función de sus respectivas resistencias. Vemos que obtenemos 2 veces 12 V. Las bombillas ahora tienen una luz más tenue, ya que la corriente también ha sido reducida a la mitad, alcanzando ahora 41 miliamperios. Esta es precisamente la desventaja que tiene la disposición en serie. Tratándose de una conexión en paralelo, tal como vemos aquí, la situación es diferente. Dado que cada bombilla forma con la fuente de corriente su propio circuito, cada una dispone de la totalidad de la tensión. Por cada bombilla fluye la totalidad de la corriente eléctrica. Las dos bombillas se iluminan con la misma intensidad que se iluminó la bombilla sola al principio del experimento. Esta es la razón por la cual normalmente solo se usan conexiones en paralelo en sistemas eléctricos. Ya hemos dicho varias veces que fluye corriente, pero ¿por qué fluye? ¿De dónde viene y hacia dónde va? Utilicemos un acumulador como fuente de corriente. Vemos que tiene dos conexiones, o para ser más precisos, dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Si conectamos una bombilla a uno de los polos, no sucede absolutamente nada. Solo si también conectamos el otro cable al segundo polo, se enciende la bombilla, porque ahora está cerrado el circuito, por lo que la corriente puede fluir. Además, no importa cómo se conecte la bombilla, puesto que se ilumina dando igual qué cable se conecta con qué polo. Lo único que importa es la diferencia de tensión existente entre los polos. Pero, ¿por qué se enciende la bombilla? ¿Por qué varía la intensidad de la luz? Estas preguntas también las podemos responder recurriendo a la ley de Ohm. La espiral de la bombilla tiene una resistencia que por lo pronto supondremos que es constante. Siendo la tensión de 12 V, fluye una corriente de 41 miliamperios. La resistencia de rozamiento provoca un calentamiento de la espiral cuando pasa la corriente hasta que se pone al rojo vivo. Si aumentamos la tensión a 24 V, la corriente se duplica a 84 miliamperios, lo que significa que ahora pasa la doble cantidad de electrones por la espiral, con lo que ésta se calienta aún más. Así la bombilla se ilumina con mayor fuerza. Hablemos brevemente de la potencia eléctrica. Las dos bombillas reciben corriente de la misma tensión, pero aún así una se ilumina con más fuerza que la otra. La razón es que la toma de corriente es diferente. La bombilla menos clara es de 25 vatios, por lo que fluye menos corriente que a través de la bombilla más clara, que es de 60 vatios. El vatio es la magnitud de la potencia eléctrica y es el resultado de la multiplicación entre la tensión y la intensidad. Todas las unidades consumidoras de energía eléctrica que funcionan según este principio y que ofrecen luz y calor son denominadas consumidores óhmicos. Fijémonos a continuación en un fenómeno que todos conocemos muy bien, el cortocircuito. ¿Qué sucede realmente cuando hay un cortocircuito? Si unimos los dos polos de una fuente de corriente, fluye una corriente muy alta, ya que los electrones no son frenados por ninguna resistencia ofrecida por una unidad de consumo. En consecuencia, se produce una temperatura extremadamente alta que provoca la fundición del conductor o la destrucción de algún elemento. ¿Cuál es la solución? Integrar fusibles en los circuitos de corriente. Un fusible se funde y así evita que se produzcan otros daños. Entre tanto, hemos conocido dos efectos que tiene la corriente eléctrica, es decir, luz y calor. Otro efecto importante que tiene la corriente eléctrica es la generación de campos magnéticos. Todos los conductos por los que fluye corriente eléctrica crean un campo magnético cuya fuerza depende de la intensidad de dicha corriente.
Al devanar el cable para formar una bobina, el campo magnético es mucho más fuerte en su interior. Ahora la fuerza del campo magnético ya no depende solamente de la corriente, sino también de la cantidad de espiras. Si a esta bobina le agregamos en su interior un núcleo de hierro dulce, aumenta considerablemente la fuerza del campo magnético. Este es el principio que hace funcionar a los electroimanes. Observemos otro fenómeno. Si el núcleo de hierro dulce está sujeto de forma móvil, se desplaza hacia el centro de la bobina si está sometido a tensión y si fluye corriente, creándose el respectivo campo magnético. De este modo, el núcleo es inducido. Este fenómeno específico lo volveremos a tratar cuando hablemos de las electroválvulas. Los campos magnéticos son la forma de energía eléctrica más frecuente en la electroneumática y la electrohidráulica, ya que aparecen en los relés, los contactores electromagnéticos y en las electroválvulas. Se trata de consumidores inductivos, a diferencia de los consumidores óhmicos. A propósito, los motores eléctricos también son consumidores inductivos. Recordemos brevemente cuáles son los peligros de la corriente eléctrica. Antes que nada, siempre deben acatarse las normas de seguridad, puesto que el contacto con piezas sometidas a corriente eléctrica es peligroso e incluso puede ser mortal. Como acabamos de ver, un cortocircuito puede tener consecuencias fatales, ya que puede provocar un incendio o, por ejemplo, destruir las instalaciones. No olvidemos otra regla muy importante. Únicamente el personal técnico especializado debe efectuar trabajos en instalaciones eléctricas. Además, se sobreentiende que los trabajos solo deben realizarse si está cortado el suministro de corriente eléctrica. Continuemos con las normas de seguridad. Los cables de alta tensión obligatoriamente tienen que estar tendidos de tal manera que estén fuera del alcance de personas y que no pueda producirse una descarga. Por eso, los cables eléctricos deben estar aislados y siempre que sea posible se utilizan tensiones pequeñas. Con ello completamos las informaciones básicas sobre la electroneumática y la electrohidráulica, en las que la corriente eléctrica, en su calidad de portadora de la energía para las funciones de control, y el aceite, o respectivamente el aire, en su calidad de portadoras de la energía de trabajo, se complementan idóneamente. Nosotros estamos acostumbrados a recibir señales con mucha frecuencia y también emitimos señales que tienen diversos efectos. Las señales emitidas en instalaciones técnicas tienen la misma finalidad, es decir, tienen como consecuencia un efecto determinado en alguna parte de la máquina. En la electroneumática y en la electrohidráulica, las señales son transportadas por la corriente eléctrica. Las señales son generadas abriendo o cerrando el circuito eléctrico para que fluya una corriente eléctrica o para interrumpir su flujo. Ello significa que, en cierto sentido, se puede afirmar que todos los elementos utilizados para generar señales son interruptores eléctricos. Las señales eléctricas son generadas accionando un interruptor. Los contactos son las partes más esenciales de un interruptor. Si al accionar el interruptor se cierran los contactos, se trata de un interruptor con contactos normalmente abiertos. En un esquema de circuitos eléctricos, estos interruptores son identificados con este símbolo. Si accionando el interruptor se abren los contactos, entonces se trata de un interruptor con contactos normalmente cerrados. Este es el símbolo que los identifica. Si al accionar sobre un interruptor se interrumpe un circuito y al mismo tiempo se cierra otro, entonces se trata de un acumulador cuyo símbolo es este.
Las múltiples formas de accionamiento de los diversos tipos de interruptores y conmutadores nos ofrecen una idea de las formas existentes para generar señales. Fijémonos en ellas, recurriendo a modo de ejemplo a un interruptor con los contactos normalmente abiertos. Empecemos por el accionamiento manual. Si el contacto permanece cerrado solamente mientras que apretamos el botón, se trata de un contactor sin retención, es decir, un pulsador. Este es su símbolo. Si el contacto permanece cerrado, se trata de un interruptor. El interruptor con retención que normalmente está abierto tiene el símbolo que apreciamos ahora. En él consta un elemento de retención. El contacto se abre únicamente si es accionado nuevamente el interruptor. Los interruptores de final de carrera son un ejemplo para demostrar la generación mecánica o automática de señales. En este caso, vemos un interruptor utilizado para consultar posiciones. Este interruptor cierra automáticamente un circuito eléctrico cuando el vástago actúa sobre el rodillo. El circuito pequeño simboliza el accionamiento mecánico mediante el rodillo abatible. Este detector de proximidad no es otra cosa que un contacto accionado por un campo magnético. Estos detectores son utilizados, por ejemplo, para consultar posiciones de cilindros neumáticos e hidráulicos. Un imán permanente colocado sobre un cilindro actúa sobre una lengüeta que cierra un circuito eléctrico. También en este caso un imán permanente colocado sobre el émbolo genera una señal. El campo magnético actúa sobre el campo magnético de un sensor inductivo. La electrónica registra este cambio y cierra o abre un circuito eléctrico. Sin embargo, los sensores inductivos no solamente funcionan por efecto de un campo magnético, más bien son influenciados por cualquier material conductor que se les acerca. Esta propiedad es aprovechada para llevar a cabo una consulta sensorizada de posiciones o de estados. El sensor capacitivo es otro tipo de detector de proximidad. Este sensor es capaz de reconocer incluso materiales que no son conductores. Los cambios que producen esos materiales cuando entran el campo magnético del sensor son evaluados debidamente y provocan una operación de conmutación, lo que significa que se produce una señal eléctrica. Finalmente, la luz también puede emitir señales. En los sensores ópticos, la interrupción o reflexión de un haz de luz son convertidas en señales eléctricas. Los interruptores que son accionados mediante presión neumática o hidráulica son denominados convertidores NE o HE. En el ejemplo que observamos aquí, un microinterruptor es accionado mediante una membrana a un valor determinado. Entonces, el microinterruptor emite una señal. Veamos un ejemplo. Esta bombilla deberá encenderse a una presión determinada. Este es el símbolo de un conmutador de presión, utilizado en esquemas de distribución neumáticos o hidráulicos, y este es su símbolo eléctrico. Veamos cómo funciona. La presión actúa sobre una membrana o sobre un émbolo. Una vez que se alcanza determinado nivel de presión, que puede ser regulable, un microinterruptor cierra un circuito y en consecuencia emite una señal. Si se reduce la presión por debajo de un nivel determinado, el conmutador vuelve a interrumpir el circuito. La diferencia entre el punto de conexión y el punto de desconexión es la histéresis del conmutador por presión, que sin embargo puede variar según los márgenes de presión. La causa de la histéresis estriba en la resistencia mecánica que tienen las piezas del conmutador a causa de la fricción. Es importante conocer la histéresis de un conmutador, puesto que no es lo mismo conmutar cuando aumenta la presión que cuando se reduce la presión. El conmutador por presión diferencial es un conmutador por presión de tipo especial. Su función consiste en controlar el grado de suciedad en un filtro de aceite incorporado en un conducto hidráulico sometido a presión. Con ese fin es necesario medir la presión delante y detrás del filtro. El grado de suciedad del filtro se expresa a través de la diferencia de la presión, independientemente del nivel efectivo de la presión. Un conmutador por presión diferencial consta de dos cámaras de presión, separadas entre sí mediante una membrana metálica.
Si en la cámara de entrada se produce un aumento de la presión porque aumenta paulatinamente el grado de suciedad en el filtro, la diferencia de presión entre las dos cámaras va siendo mayor también. En consecuencia, la membrana empieza a arquearse y empuja un pasador que va ingresando en el campo magnético de un sensor inductivo. De este modo se emite una señal eléctrica. Todos los elementos emisores de señales mostrados aquí tienen algo en común. Tanto el interruptor manual, el sensor como el conmutador por presión funcionan cuando actúa una fuerza exterior sobre un elemento emisor de señales cerrando o abriendo un circuito eléctrico. El procesamiento electromecánico de las señales básicamente está a cargo de relés o contadores electromagnéticos. Estas son las partes de un relé: la bobina, el núcleo, el inducido con los contactos. Si fluye una corriente a través de la bobina, se crea un campo magnético con lo que es excitado el inducido y se produce la conmutación del relé. Los contactores eléctricos funcionan exactamente según el mismo principio. Sin embargo, su construcción permite conmutar potencias de mayor envergadura. Pero insistamos en los relés. El procesamiento de las señales de mando en los relés depende de los contactos y de cómo están configurados. Los relés pueden estar dotados de varios contactos que suelen ser contactos conmutadores. Ello significa que con una señal de mando es posible abrir y cerrar simultáneamente varios circuitos eléctricos. Por ejemplo, en este caso, el relé ha sido conectado de tal manera que de hecho está dotado de un contacto normalmente abierto, uno normalmente cerrado y de un conmutador, aunque físicamente dispone de 3 contactos conmutadores. Podemos apreciar que pulsando el botón se provocan varias acciones simultáneas totalmente diferentes. Mientras que en la neumática es posible trabajar con imanes de potencias entre 0,5 hasta 12 vatios, en la hidráulica dichas potencias oscilan entre 12 y 50 vatios. Estas válvulas tienen que ser activadas de modo indirecto mediante relés. Sin embargo, los relés, además de conmutar, pueden asumir otras funciones, ya sea como relés temporizados o relés contadores. Este relé con retardo de conexión conmuta solo si recibe la señal de mando durante un tiempo determinado previamente definido. La puerta de un ascensor es un buen ejemplo. Una vez que se ha cerrado, el contacto de la puerta transmite una señal. Entonces transcurre un tiempo breve hasta que el ascensor se pone en movimiento. Tratándose de un relé con retardo de desconexión, la situación es exactamente al revés. Si se interrumpe la tensión de mando en la bobina, transcurre un tiempo determinado hasta que conmuta el relé. Este tipo de relés se utiliza, por ejemplo, en los automóviles. El contacto en la puerta interrumpe un circuito eléctrico y poco después el relé se encarga de apagar la luz del habitáculo. El relé contador conmuta únicamente después de haber recibido una cantidad determinada de impulsos. Dicha cantidad puede ser definida por anticipado. Estos relés son utilizados, por ejemplo, si es necesario repetir varias veces un proceso antes de proceder al siguiente, tal como sucede en este caso. El cilindro hidráulico solo deberá ponerse en funcionamiento después de haberse accionado 3 veces el cilindro neumático. El relé cuenta los impulsos provenientes del interruptor de final de carrera de uno de los cilindros. Solo después de alcanzarse la cantidad de impulsos previamente definidos es activada la electroválvula del otro cilindro. El procesamiento electromecánico de señales mediante relés es parte de los controles programables que se explicarán más adelante en otro capítulo. En instalaciones electroneumáticas y electrohidráulicas, las señales eléctricas de la parte de mando tienen que ser transformadas en acciones neumáticas o hidráulicas en la parte de trabajo. Para ello se utilizan electroválvulas.
Las electroválvulas son elementos actuadores, por lo que sus funciones son las mismas que las válvulas de vías neumáticas o hidráulicas. La diferencia estriba en la forma de su accionamiento. Las electroválvulas son accionadas eléctricamente. Aquí vemos un convertidor E-N, lo que significa que una señal eléctrica provoca una acción neumática. Lo mismo sucede con la electrohidráulica. En este caso, la señal eléctrica es transformada para ejecutar una acción hidráulica. Con esta válvula hidráulica de 4 o 2 vías podremos explicar el funcionamiento de una electroválvula. Para que se produzca la conmutación partiendo de la posición normal, sucede lo siguiente. En uno de los lados de la válvula hay un electroimán. Su núcleo hace las veces de inducido que actúa mecánicamente sobre el émbolo de mando de la válvula. Al excitarse la bobina se crea un campo electromagnético. El inducido se desplaza hacia el centro de la bobina, moviéndose en contra de la fuerza de un muelle. Al hacerlo, empuja el émbolo de la válvula hacia otra posición de conmutación. La válvula se mantiene en esta posición mientras recibe la señal eléctrica. Cuando se interrumpe la señal, desaparecen el campo magnético y su respectiva fuerza. En consecuencia, el muelle presiona sobre el émbolo y sobre el inducido hasta que éste vuelve a ocupar su posición normal. Fijémonos en una aplicación real. Un pulsador, una electroválvula, un cilindro hidráulico. Al ser emitida la señal, avanza el cilindro. El diodo luminoso indica que fluye corriente, lo que significa que existe una señal. Ahora, transcurrido algún tiempo, el cilindro retrocede. Y estos son los símbolos. Primero en la parte hidráulica, para el cilindro, y para la electroválvula de 4 2 vías. Y a continuación en la parte eléctrica para el pulsador y nuevamente para la electroválvula, aunque diferente ya que se trata de un símbolo eléctrico. Hemos podido comprobar que en este caso la válvula de vías mantiene su posición mientras que recibe la señal eléctrica. En este caso la situación es diferente. Un breve impulso es suficiente para que conmute la válvula y el cilindro avance, y entonces no sucede nada. Por decirlo así, la señal queda memorizada. Únicamente cuando la otra bobina recibe un impulso, la válvula conmuta nuevamente, con lo que el cilindro retrocede. Tal como podemos apreciar, esta instalación está dotada de un segundo pulsador y además cuenta con una válvula más. Esta válvula de 4 2 vías se diferencia de la anterior por no disponer de un muelle de reposición. Sin embargo, cuenta con un segundo electroimán. La válvula conmuta alternadamente, recibiendo cada vez un impulso. Por eso se llama electroválvula de impulsos. Si los dos impulsos son simultáneos, la electroválvula no varía su estado. Tratándosele de válvulas hidráulicas, la corriente de aceite genera fuerzas transversales de considerable envergadura, por lo que podría modificarse la posición del émbolo. Para evitarlo, estas válvulas están dotadas de topes mecánicos que obligan al émbolo a mantener su posición. La importancia que tiene la memorización de las señales se pone de manifiesto muy claramente en el caso de una esclusa. Baste pulsar brevemente sobre una tecla, emitiendo en consecuencia una señal corta, para que el cilindro avance hasta llegar a su posición final, aunque ya no esté recibiendo la señal. Cuando conmutan las válvulas de vías es necesario superar las fuerzas causadas por muelles, fricciones, fuerzas laterales y fuerzas de cierre. En consecuencia, las electroválvulas tienen que disponer de una potencia suficiente. Además, para que una electroválvula funcione de modo fiable, es necesario limitar el calor generado por los electroimanes. La solución consiste en utilizar electroimanes de dimensiones lo más pequeñas posibles. Para obtener la fuerza necesaria para efectuar la conmutación de válvulas de vías de mayor tamaño, es posible recurrir a la energía útil del aire o aceite sometidos a presión.
Este procedimiento es denominado servopilotaje. Esta válvula de 5 raya 2 vías con servopilotaje nos puede servir para explicar el funcionamiento. Dentro de la válvula hay una derivación del conducto sometido a presión. El canal derivado es cerrado por una junta sometida a la fuerza de un muelle. Cuando el electroimán recibe tensión, la junta se separa y el aire a presión puede actuar sobre el émbolo de mando de la válvula, el cual ejecuta la operación de conmutación actuando en contra de la fuerza del muelle. ¿Cuál es la finalidad de esta configuración? Con ella se necesita una fuerza magnética mucho más pequeña para que el aire a presión tenga el paso libre en el conducto de mando que si el electroimán tuviese que desplazar directamente el émbolo, actuando en contra de la fuerza del muelle de reposición. Las electroválvulas de impulsos también pueden estar dotadas de un sistema de servopilotaje. El servopilotaje es utilizado en la electroneumática para poder utilizar electroimanes lo menos potentes posible, que también pueden ser accionados directamente por un sistema de mando electrónico. En sistemas electrohidráulicos, el servopilotaje es utilizado únicamente en combinación con válvulas de vías de mayor tamaño, siempre accionadas mediante un relé o un contactor electromagnético. La razón es muy simple. Los electroimanes pequeños son más económicos y además las dimensiones totales de las electroválvulas son menores. Existen dos tipos de servopilotaje. La válvula auxiliar de servopilotaje actúa sobre la válvula funcional recurriendo a la presión de trabajo normal del aceite hidráulico o aprovechando una presión inferior, alimentada a través de un conducto por separado. De este modo se consigue una operación de conmutación más suave en la válvula de vías. Las electroválvulas, por lo general, están dotadas de un accionamiento auxiliar manual. Ello significa que la válvula no conmuta solamente si recibe una señal correspondiente, sino que también puede hacerlo si interviene un operario a mano. En este caso, el accionamiento manual es activado con un destornillador. El accionamiento manual es utilizado para realizar los ajustes necesarios o para controlar el buen funcionamiento de la válvula. El símbolo indica el tipo de accionamiento que tiene la válvula. Recurramos al ejemplo de una válvula de 4 raya 2 vías. Esta es la forma de representar una electroválvula con reposición por muelle. Esta es una electroválvula con servopilotaje. Aquí se agrega el accionamiento auxiliar manual. En el caso de la electroválvula de impulsos, estos símbolos sustituyen al muelle de reposición del lado opuesto. La estructura y el funcionamiento de todas las instalaciones y máquinas industriales son explicados mediante esquemas de distribución. Estos esquemas son indispensables para llevar a cabo los trabajos de montaje, mantenimiento y reparación. En la electroneumática y en la electrohidráulica se utilizan respectivamente dos esquemas: el esquema neumático, el esquema hidráulico y los esquemas de circuitos eléctricos. Este sistema electroneumático funciona de modo muy simple. Cuando el sensor óptico detecta la presencia de 5 paquetes, avanza el émbolo del cilindro. Una vez que llega a su posición de final de carrera, conmuta la válvula y el émbolo vuelve a retroceder. Como para cada operación solo tiene que cumplirse una condición, la válvula puede ser accionada directamente por el elemento transmisor. El esquema de un sistema neumático similar muestra un cilindro de doble efecto y una válvula de impulsos de 5 raya 2 vías. Este es el esquema de circuitos correspondiente. Podemos apreciar dos circuitos con una tensión de 24 V.
Para no complicar el esquema, no se incluye la fuente de tensión, es decir, el equipo de alimentación de la red. Pulsando las teclas S1 se excita la bobina Y1. Con la tecla S1 se conmuta la válvula y el cilindro avanza. Cuando llega a su posición final, el émbolo actúa sobre el interruptor de final de carrera S2. Entonces, se cierra el otro circuito, con lo que se excita la bobina Y2. De este modo conmuta la válvula y el cilindro vuelve a retroceder. En consecuencia, con esta activación directa de la válvula, el circuito de la corriente de mando y el circuito principal de corriente son idénticos. Aquí vemos el accionamiento indirecto de la válvula mediante relés. Si cerramos el contacto S1 del pulsador del primer circuito, se excita la bobina del relé K1 y en el circuito 3 se cierra el contacto K1. La bobina Y1 se excita y actúa sobre la válvula. El cilindro avanza y al alcanzar su posición de final actúa sobre el interruptor de final de carrera S2. La bobina Y2 es excitada y se encarga de que conmute la válvula. A continuación el cilindro vuelve a retroceder. Si se desea agregar una indicación óptica para recibir la confirmación de la emisión de la señal necesaria para que avance el cilindro, deberá incorporarse un segundo interruptor normalmente abierto y conectarlo al relé. Entonces el segundo contacto K1 se encarga de iluminar el testigo. Cada uno de los elementos está debidamente identificado. De este modo también es fácil establecer un nexo entre el esquema de circuitos y los esquemas neumáticos o hidráulicos. Podemos observar además que todos los elementos transmisores de señales están debidamente marcados e identificados en los esquemas de distribución. Aquí vemos que el esquema de circuitos consta de dos partes. En la izquierda están incluidas las entradas de señales. En la derecha se ven las salidas de las señales con sus respectivos efectos. De esta manera, se cuenta con una documentación completa y clara de todas las funciones y de todos los procesos, incluso de las instalaciones más complejas. Esta instalación hidráulica funciona según el principio antes explicado. Las dimensiones exigen el uso de electroválvulas grandes, por lo que es necesario trabajar con corriente eléctrica de mayor potencia. En consecuencia, las válvulas tienen que ser accionadas de modo indirecto mediante relés. Los controles programables mediante conexiones son utilizados en instalaciones en las que los procesos y las funciones están determinados por cables fijos para cada uno de los elementos incluidos en la parte de mando. Los cables son empleados en primer lugar para que fluya la corriente eléctrica, pero el funcionamiento de todo el sistema depende de la configuración de esta red, es decir, del lugar en el que se encuentran cada uno de los elementos. Si se desea cambiar el programa secuencial, deberá cambiarse la configuración del cableado. La ocupación de los contactos del relé es suficiente para determinar funciones lógicas. En el caso del contacto normalmente abierto, la presencia de una señal de entrada en la bobina significa que el contacto recibe una señal de salida. Se trata de una identidad lógica. En el caso del contacto normalmente cerrado, la presencia de una señal de entrada en la bobina significa que el contacto no recibe una señal de salida. Esta es una negación, es decir, un no lógico. Este ascensor nos permite ver enlaces lógicos por programación mediante conexiones de mando de una instalación hidráulica. El ascensor se pone en movimiento únicamente si alguien pulsa el botón y si la puerta está cerrada. Se trata de una conexión lógica con función Y. Fijémonos en el esquema de distribución correspondiente. Si los dos elementos de conmutación y sus respectivos interruptores normalmente abiertos están conectados en serie, es decir, uno detrás del otro, entonces la corriente eléctrica solamente puede fluir si ambos contactos están cerrados. En consecuencia, se trata de una función de Y.
que se refiere al botón, y de contacto de la puerta. También este es un enlace lógico. El ascensor puede ponerse en movimiento desde el interior o desde el exterior. En el esquema podemos ver nuevamente dos interruptores normalmente abiertos, pero esta vez están conectados en paralelo. En consecuencia es suficiente cerrar o uno o el otro para que fluya la corriente. En consecuencia se trata de un enlace lógico con la función de O. Al utilizar válvulas con reposición por muelle, es necesario disponer de una memoria eléctrica de las señales, ya que la señal eléctrica debe estar presente durante todo el tiempo que la válvula debe mantener su estado de conmutación. Esta situación puede ser visualizada adicionalmente mediante una luz. Esta tarea se puede solucionar fácilmente mediante una conexión de autorretención del relé. Al pulsar el botón S1 se excita el relé, con lo que se cierran los dos contactos K1. A través de uno de ellos se mantiene excitada la bobina, mientras que a través del otro la electroválvula obtiene tensión eléctrica. Ello significa que el relé se mantiene excitado incluso si vuelve a abrir el contacto S1. Esta situación no varía hasta que se abre nuevamente el contacto S2. Si S1 y S2 son accionados al mismo tiempo, la bobina del relé se mantiene excitada. Ello significa que aquí vemos una autorretención en la que prevalece la excitación. Veamos un ejemplo. En estas conexiones se mantiene la señal de on, incluso si al mismo tiempo se emite la señal de off, lo que significa que una máquina, por ejemplo, siempre concluye un ciclo completo de trabajo. También, en este caso, estamos ante un sistema con autorretención. Sin embargo, ahora la tecla S2 no está conectada en paralelo, sino que esta vez se encuentra conectada en serie con la tecla S1. En consecuencia, el circuito siempre queda interrumpido cuando se pulsa la tecla S2, dando igual la posición de la tecla S1. Se trata, pues, de una autorretención en la que prevalece la reposición. En este caso, el cilindro retrocede inmediatamente si es emitida la señal de off, incluso si sigue recibiendo la señal de on. Esta configuración puede ser necesaria por razones de seguridad. Las funciones que asumen los cables conectados a esta máquina también pueden estar a cargo de un control lógico programable, un PLC, el cual está a cargo de los enlaces y del procesamiento de las señales. Las funciones que están marcadas en este esquema y que están a cargo de un control programable mediante conexiones, ahora serán asumidas por un control lógico programable. Un PLC está constituido básicamente de tres partes: la parte de la entrada de las señales, la unidad central y la parte de la salida de las señales. La unidad central está compuesta de un procesador y de una memoria de programas. Un ejemplo. Un detector de proximidad constata si al final de la cinta transportadora hay una válvula para el siguiente paso de trabajo. En caso positivo emite una señal de tensión a una pinza. Dicha señal pasa por la pinza y llega hasta el módulo de entrada. El módulo de entrada recibe la señal eléctrica y la transforma para que la unidad central, que no es otra cosa que un pequeño pero potente ordenador, la pueda elaborar. Desde la unidad central y con el programa correspondiente se transforma dicha señal en una señal de salida, que es transportada al módulo de salida. Ahí es reforzada y adaptada y por medio de una pinza es dirigida hacia la electroválvula.
La electroválvula conecta y procura que el cilindro avance para que la pinza pueda coger la válvula de la cinta transportadora. El programa para SPS se elabora normalmente con la ayuda de un programa de software instalado en el ordenador y se memoriza en el control de mando. SPS es un elemento de control ideal para los equipos electroneumáticos y electrohidráulicos debido a su fiabilidad y poco espacio. A esto hay que añadir además el mando sencillo y la extraordinaria versatilidad.